Gracias. Muy bien, muy buenas noches. Estamos en nuestro estudio de los jueves. Jueves 8:30 de la noche. Empezamos nuestro estudio. Muy bien. Yo he estado en mi lectura diaria de la palabra de Dios. He estado en el libro de Proverbios y hoy estuve en el capítulo 24 de Proverbios. Proverbios 24. Muy bonito. Proverbios 24. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24, 16. Y esta es exactamente la historia con la vida cristiana. El que tú estés ahora en Cristo, el que Cristo sea el dueño y Señor de tu vida, no quiere decir que ya no caemos en tentación e inclusive en pecado. Pero la gran diferencia entre la persona que tiene a Cristo en su corazón y la persona que no ha tenido esa maravillosa experiencia es de que el cristiano se cae y se levanta. Tiene el poder de Dios para levantarse. 7 veces, 7 en la Biblia muchas veces quiere decir sencillamente un número indeterminado y vuelve a levantarse. Mientras que el no cristiano, que no ha dedicado su vida a Cristo como el Señor de su vida, cae y ahí se queda. No se levanta, vive caído. El cristiano se cae y se levanta, el no cristiano cae y ahí se queda. Así es, muy bonitos estos versículos. También estoy en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, que sí es, la verdad, un salmo espectacular. Salmo 27. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he yo de atemorizarme? Y todo el salmo habla de la confianza que David tiene de Dios, una confianza muy fuerte. Versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y bueno, así está todo el salmo. Es un salmo espectacular. Inclusive termina de una manera majestuosa. Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Poderosa confianza tenemos en nuestro Dios. Bueno, esas son las primeras horas de la mañana, en donde tengo la oportunidad de que la casa está bastante silenciosa
y puedo ver qué me dice Dios. Y en estos versículos realmente sí me dijo mucho para que mi día fuera un día fructífero, a pesar de tantas cosas que andan por ahí diciéndose de cómo el mundo se está cayendo. Yo espero que tú también estés teniendo esas experiencias y que tu día sea maravilloso, no sin golpes, no sin tropiezos, pero maravilloso porque Cristo está contigo, porque has pasado tiempo con Él en oración y en lectura, en tu audiencia diaria con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y siente su presencia, no importa las actividades que estés desarrollando el día de hoy. Muy bien, pues ojalá esa sea tu experiencia. Podría yo preguntarte que me digas qué te dijo Dios hoy, qué estás viendo en estos días, pero pues a través de la cámara es difícil que me contestes. Puedes ponerme ahí un mensajito en esta transmisión, que ya lo leeré yo en cuanto termine el estudio del día de hoy. Estamos en el libro de Gálatas, un libro maravilloso que se ha denominado el libro de la independencia, el libro de la libertad. Aprisionado yo allá en el mundo, encarcelado sin tener la menor posibilidad de salir, preso de mis debilidades, angustias, temores, tentaciones, pruebas, tribulaciones. Estaba yo realmente muy acongojado. Clamé a Dios y Él me abrió la puerta para que yo saliera ampliamente a la libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que nos ha pasado a todos los que hemos hecho de Cristo nuestro Salvador y Señor. Yo lo hice ya hace algunos días, fue el 28 de febrero de 1977. Ya llovió. Y bueno, pero a partir de ese día, ¿cómo cambió mi vida? Estaba yo en libertad, en un mundo extraño, en un mundo extranjero, porque el mundo sigue mal, perdido, con muchos pleitos y celos y envidias y contiendas, pero yo había cambiado. Ojalá y esa también sea su experiencia. Y aquí en el libro de Gálatas, Pablo quiere enfatizar la libertad que los Gálatas ahora tienen en Cristo. Él había hecho su viaje misionero, su primer viaje misionero al territorio de Galacia, que tú lo puedes ver probablemente ahí en tu Biblia, donde están los mapas, allá atrás de tu Biblia. Dice viajes de Pablo, el primer viaje como él fue al territorio de Galacia, y él fundó pequeños grupos en diferentes ciudades, en Panfilia, en Iconio, en Derbe, en Listra, y a esos grupitos ahora que ya está de regreso a su ciudad, a la ciudad sede del cristianismo, que era Antioquía, se entera de que hay algunos problemas con esos grupos y escribe esta carta a los Gálatas. Lo que está pasando es de que muchos judíos han pasado por Galacia también y hablado con estos grupos de Gálatas y les han dicho que la predicación de Pablo está mal, que ellos necesitan seguir las ceremonias, tradiciones, leyes
de los judíos que están plasmadas en el Antiguo Testamento, inclusive la circuncisión. Y qué bueno que han aceptado a Cristo, porque estos son judíos cristianos, pero todavía muy confundidos porque piensan que el cristianismo debe ser parte del judaísmo. Y entonces, pues estos gálatas que se sentían ya libres de tanto yugo de esclavitud, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que portarme bien, Dios me exige estos mandamientos y estos otros mandamientos, estaban esclavizados otra vez. Pablo les había dicho que no tenían que hacer nada, porque Cristo ya había pagado todo en la cruz. Pero ahora están muy acongojados y Pablo tiene que escribir esta carta. Y hemos estado viendo esta carta en estas semanas, en donde el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo se defiende de que él sí es un apóstol, porque estos judíos están diciendo que Pablo es un impostor, que él no fue uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Y es cierto, no estuvo con Jesús, con los 12, pero Jesús lo hizo apóstol en el camino a Damasco, cuando Jesús se le apareció a Saulo de Tarso, Pablo después. Y él dice ser el apóstol abortivo. Sí soy apóstol, es más, recibí el mensaje de predicar el evangelio directamente de Dios. Cuando yo me fui al desierto a estudiar lo que yo ya conocía mucho, las escrituras del Antiguo Testamento, porque Pablo era un gran fariseo, conocía mucho las escrituras, habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel. Pero ahora, con esta revelación de Jesús, ve en el Antiguo Testamento claramente que Jesús es el Mesías que había sido prometido por Dios y que había llegado, que los judíos no lo habían visto así y lo habían matado, pero al tercer día había resucitado para que el cristianismo se extendiera por todo el mundo. Y Pablo sería uno de los grandes mensajeros de Dios para llevar el evangelio por todo el imperio romano. Aquí con los Gálatas, capítulo 1 y 2, se defiende Pablo. Sí soy apóstol. Y luego en los capítulos 3 y 4, mi mensaje es el correcto. No solamente porque lo recibí de Dios y se los pasé a ustedes fielmente, sino también porque tengo bases bíblicas para ello. Y lo hace capítulo 3 y capítulo 4. Y ahora en el capítulo 5 y capítulo 6 quiere hablar Pablo de la vida práctica cristiana a la luz de la doctrina que él puso en los capítulos 3 y 4, capítulos 5 y 6. Y hoy veremos el capítulo 5, los primeros versículos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder proclamar tu palabra, de abrir lo que tú tan maravillosamente nos pones en tu libro, la Biblia, en este libro de Gálatas, y que podamos nosotros conocer la doctrina bíblica, apropiarnos la doctrina bíblica y luego ponerla en la practicalidad de nuestra vida diaria. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Te pido por las personas que se han conectado para que ellas sean edificadas a través de este mensaje, y te pido por las que también se conectarán un poco más tarde o aún las que no se conectan, porque este mensaje estará en el canal de YouTube CT y después también en nuestra página www.ctreminoministries.com. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. El estudio se llama De la gracia habéis caído. Pablo está implorando, está rogando a los Gálatas
que lo habían recibido con tanto amor, que habían muy entusiasmados tomado el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Dios, que por fe son salvos, sin ninguna ayuda, ni ninguna obra, ninguna religión, no tenían que hacerse judíos ni nada. El pago era completo en la cruz del Calvario. Pero, pues con la llegada de estos judíos ahora estaban acongojados, confundidos, qué iban a hacer, y Pablo quiere decirles que no deben de estar oyendo todas esas falsas doctrinas, sino que se agarren de lo que ellos habían aprendido de Pablo y que sigan a Jesús por fe. Por fe recibimos a Cristo, por fe andamos en Cristo. Las obras no son para ganarme la salvación es gratis. Y la obtenemos solamente apropiándonos por lo que Cristo hizo en la cruz. Las obras sí tienen su lugar. Ellas dan evidencia de que ahora somos salvos, de que somos cristianos. Exteriormente tú puedes ver un cristiano haciendo lo que interiormente ya tiene en su corazón, ¿sí? Bueno, en este pasaje de Gálatas, capítulo 5, vamos a ver los versículos 2 al 12, aunque voy a leer también el número 1, Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 12. Exhortación: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza. La esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué entonces padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Este es el pasaje que vamos a ver en esta noche y que se titula De la gracia habéis caído. Va a empezar Pablo estos capítulos 5 y 6 para hablar mucho de la vida práctica cristiana a la luz de las doctrinas que él ha sacado en los capítulos anteriores, pero quiere empezar con una fuerte advertencia. Advertencia que precisamente los Gálatas están pasando en estos momentos. Que han llegado personas que están predicando otro evangelio. Y como dice Pablo, no es que haya otro evangelio, solamente hay uno, sino que es una cosa totalmente falsa. Bueno, hay dos cosas que vamos a ver aquí de la advertencia que Pablo está escribiendo a los Gálatas, que deben de tener mucho cuidado. La primera es de falsa doctrina.
y la segunda de falsos maestros. Bueno, pues vamos a ver la primera, que es esta doctrina, esta advertencia de falsa doctrina. En realidad, la vida cristiana se puede vivir todas estas doctrinas con el poder del Espíritu Santo. Es Cristo en su tercera persona, el Espíritu Santo, que nos da poder, que nos lleva a tener la vida victoriosa en Cristo que Él quiere que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí en el versículo de Gálatas 5:5 dice: pero nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y decíamos la semana pasada que la palabra justicia es más bien justificación. Estamos hechos justos ante Dios. Cristo ya nos hizo justos. Versículo 16, también ahí de Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el Espíritu del Santo, Él nos da poder para que nosotros podamos sacar adelante la vida cristiana poderosa, victoriosa, con gran convicción. En el versículo 25 también de Gálatas 5 dice, Gálatas 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu es el que nos hace ver constantemente de que somos libres y ya no estamos bajo yugo de esclavitud. Llenos del Espíritu Santo, tenemos victoria en nuestro caminar cristiano. Bueno, estas dos advertencias, una negativa, otra positiva. Vamos a ver la primera, en donde él advierte a los Gálatas, que ya el capítulo 3 y 4 les dijo mucho con versículos, con la Biblia, de lo que él predica es la verdadera doctrina bíblica y no tienen que estar atendiendo a el yugo de esclavitud, que es volver a las obras, volver a la religión, en donde te pide algo que no puedes hacer, no lo puedes hacer. La religión te dice que seas bueno, pero ¿quién es bueno? No hay uno bueno, sino solo Dios. No hay bueno, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esos somos tú y yo. Toda la humanidad está bajo condenación, destituidos de la gloria de Dios, porque nosotros somos pecadores. Entonces, el hacer muchas cosas para ganarte el favor de Dios, pues es inútil, porque nunca te lo ganarías de esa manera. Siempre te va a faltar un pecado y tú no entras al cielo. Y por eso vino Cristo a la cruz, para que Él resolviera el problema, porque tú nunca lo podrías resolver. Muy bien, vamos entonces a hablar de la advertencia que da Pablo a los Gálatas acerca de la falsa doctrina. Versículo 2, Gálatas capítulo 5, versículo 2. He aquí yo, Pablo. Aquí está afirmando Pablo ser un apóstol, un hombre con la autoridad de Dios. Yo, Pablo, os digo. Bueno, pues si lo dice Juan o Pedro, pues no sé, pero aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Aquí la palabra circuncisión
Sí, es algo importante a hacer notar. Los judíos tenían la circuncisión como la señal de que ellos eran de Dios. Está bien, Dios mismo le había dicho eso a los judíos, que lo hicieran como una señal de que ya eran de Dios, no como una señal para que fueran de Dios. Y a eso también lo podemos nosotros trasladar a cualquier religión. La religión no es para que yo siga y encuentre el favor de Dios. Dios no quiere eso, tú no vas a llegar. Y aquí la palabra circuncisión la podríamos nosotros sustituir por la palabra religión. No quiero, porque los judíos al circuncidarse, inclusive se ponían en mucho orgullo. Yo estoy circundado, eso me da a mí un nivel más alto de espiritualidad, me acerca, estoy con Dios. Y eso no es así. Al contrario, eso levanta mi orgullo al creerme yo muy superior. No, la circuncisión no tenía ese fin. La circuncisión nada más era una señal de lo que ya eras. Es como el pasaporte. El pasaporte mexicano dice que tú eres mexicano, no te hace mexicano. Entonces, es muy importante que sepamos que todos estos ritos y cosas de la religión no me acercan más a Dios. Lo que me acerca más a Dios es estar directamente con Él. Por gracia sois salvos. Él pagó todo en la cruz. Él me saca adelante todos los días siguiendo las enseñanzas bíblicas de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Entonces no es lo que yo haga exteriormente, sino lo que yo tengo interiormente. Era nada más un símbolo de que Dios quería que tú estuvieras circuncidado en el corazón, que tuvieras un corazón limpio, dispuesto para toda buena obra, teniendo a Cristo como el Señor y dueño de tu vida. Claro que eso después salía al exterior como resultado de, pero no como un fin en sí mismo. El que yo haga muchas cosas exteriores no me lleva a la salvación, sino que demuestra que ya tengo la salvación. Muy diferente. Y es que tenemos también que ver que Pablo no estaba en contra de la circuncisión como tal, como un acto exterior en la carne. Él mismo había sido circuncidado, lo vemos ahí en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, en el versículo 5, Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice Pablo de sí mismo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Yo también fui circuncidado, yo soy judío, está bien, no estoy en contra, estoy en contra del valor que ustedes le ponen a eso, como si eso fuera lo importante. Es más, cuando yo fui a Listra y conocí ahí a Timoteo, él era hijo de una persona griega y de una mujer judía y no estaba circuncidado. Y Pablo lo circuncidó, lo vemos ahí en Hechos, capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3, que dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo lo hace para que eso no fuera un tropiezo de predicar la palabra de Dios. Sí, él es judío, está bien, lo vamos a hacer. Él no estaba en contra de la circuncisión, mas sí en contra del valor que le ponían a las cosas exteriores. Y otra vez, no quiero que te vayas con la finta de que esa palabra circuncisión te esté aquí molestando, porque podíamos aquí tomar cualquier hábito eclesiástico, religioso, que estás haciendo para ganarte el favor de Dios. Cuando no hay nada que ganar, Cristo nos regaló la salvación en la cruz. Pero si entonces quieres hacer eso, pues es exactamente lo que Pablo está advirtiendo, que no se debe de seguir. Ese no es el fin. Quiero decirte muy claro, Cristo nunca fundó ninguna religión. Él vino a la tierra con el exclusivo propósito de morir por el hombre en la cruz. Habló mucho de lo que decía la Biblia, hizo milagros, sus sermones maravillosos como el Sermón de la Montaña, pero su fin era la cruz. Fue Dios Padre el que sí fundó una religión, nada más una, la única, la religión judía en el Antiguo Testamento. Pero la fundó para que el hombre viera que la religión no te lleva a Dios, sino que fracasando en la religión, voltees a un Salvador que te salva de que tú no lo puedes hacer. Y Él te lleva a que los haga. Entonces, aquí en este versículo 2, vamos a empezar a ver 4 cosas de esta falsa doctrina que se está predicando y de que Pablo está diciendo que, por favor, quiero advertirles de lo que les viene, no lo escuchen, no está bien, está mal. Y la primera de esas 4 cosas es que no hay ningún beneficio en seguir las cosas exteriores por sí mismas. Y es lo que dice el versículo 2. He aquí os digo yo, Pablo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No hay beneficio, no tienes que quedar bien con Dios. Él es el que quedó ya bien contigo. Inclusive aquí en los Gálatas, en el capítulo 3, un poquito antes, versículos 1 al 3, Pablo les dice, Gálatas capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne? No, Dios no quiere que tú hagas una serie de ritos religiosos como para pagar, como penitencia de tus pecados, para nada. Ellos ya fueron pagados en la cruz. No tienes que hacer nada de eso. Dios quiere que veas tu interior y que en tu interior tengas a Cristo como el Señor y dueño de tu vida. El circuncidarte, el hacer cosas para quedar bien. ¿Cuántos de nosotros, pecamos? Ya sé lo que voy a hacer. Como yo pequé, voy a hacer 8 obras buenas para que se borre este pecado. Absurdo. Eso no se puede hacer. El pecado solamente lo borra Dios, y eso viene por fe. Las obras son mi manera de tener gratitud para con Dios,
por lo que Él ya hizo, no lo que va a hacer. De Cristo os desligasteis, bueno, pues no hay ningún beneficio. Es la primera cosa que Pablo quiere dejar bien clara para con los Gálatas y decirles: si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es más, puedes nunca circuncidarte, no importa. Es importante tener a Cristo, pero si tú haces estos ritos religiosos para quedar bien con Cristo, al contrario, estás quedando mal con Cristo. No necesitas nada de esto. Número 2, también quiere advertirles a los Gálatas de la doctrina falsa, equivocada, que vemos en el versículo 3. Y dice así: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Tú quieres ganarte el cielo con tus obras? Muy bien, pues empieza desde hoy a hacerlo, pero hay que guardar toda la ley. No puedes guardar 95% de la ley, hay que guardarla toda, lo cual hace que ese camino sea imposible, porque nunca podrás guardar la ley. Santiago capítulo 2, en el versículo 10, nos lo dice claramente. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Entonces hay que guardar la ley 100% si ese es el camino que tienes que seguir. Terrible, un camino equivocado. No vas a llegar nunca, nadie puede llegar. Un pecado y estás totalmente descalificado. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Si yo pudiera, con mi camino guardando la ley, llegar al cielo. Pues Cristo inútilmente vino a la tierra. Entonces, sabiendo que yo como pecador no puedo llegar guardando la ley, entonces no la guardo, mejor me agarro por fe de lo que Cristo hizo por mí al pagar por mis pecados en la cruz. Ese es el camino correcto, ese es el camino de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús allá en Juan 14:6. Otro versículo que podemos leer aquí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 10, acerca de esta segunda advertencia que nos está dando Pablo, de que hay que guardar toda la ley si eso es el camino que tú quieres seguir. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No vas a poder, no es por allí. Por eso Cristo no quiere que sigas religiones, tratando de ser bueno, pero nunca lo serás, sino quiere relaciones. Que vayas a Cristo, que lo hagas el Salvador y dueño de tu vida y que te agarres del pago que Él ya hizo a tu favor para que tú gratuitamente recibas tu boleto al cielo. Bueno, otra falsa doctrina que Pablo les advierte que cuidado con eso, no es guardar la ley
porque no vas a poder. Pero hay una tercera advertencia que da Pablo en el siguiente versículo, que es el versículo 5 de Gálatas 5:5 de Gálatas, y que dice así. Perdón, es realmente el versículo 4, versículo 4. Caídos de la gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por gracia sois salvos. Él manda su gracia y derrama sobre el hombre que Él quiere, que Él venga a la salvación enteramente por su soberana voluntad. Mi esfuerzo no me hace que yo llegue a la salvación, como ya repetimos en estas doctrinas falsas, pero en esta tercera nos está diciendo que si eso es lo que sigue, entonces la gracia no sirvió de nada. De la gracia habéis caído. Esto no quiere decir que si tú recibes a Cristo en tu corazón y tienes el boleto ya al cielo bien sellado, Él es tu Salvador y dueño, que Él de alguna manera, por algunos errores tuyos, te va a quitar el boleto. La salvación, una vez dada, nadie te la quita, pero sí te quita la comunión con Él. Sí te quita el que tú puedas avanzar en el conocimiento más profundo de Jesús, porque se ha roto el cable de comunicación directa con Dios. Si eres cristiano. Si no eres cristiano, pues claro que la gracia nunca ha llegado y caíste de la posibilidad de que tú pudieras venir a la salvación. ¿Cuántas personas han venido aquí a los estudios a través de los años que después se van y nunca más vienen y no se apoderaron de Jesús como el Salvador de sus vidas? Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Para aquellas personas que sí fueron, sí oyeron, pero no tomaron. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Vinieron, escucharon, les gustó, pero no tomaron el paso de hacer de Cristo el dueño de sus vidas. De la gracia habéis caído. Y bueno, y estas personas allí en Gálatas, la verdad es que la mayoría sí ya eran cristianos, pero estaban en total confusión. De la gracia habéis caído, en donde tu comunión con Dios pues no es tan maravillosa como lo era antes, porque ahora estás otra vez en la esclavitud de tener que hacer todos estos rituales, todas estas ceremonias, todos estos mandamientos que, qué difícil, y que además no los puedo hacer. Trato, pero me frustro mucho al no poder hacerlos. Falsa doctrina, muy, muy importante. Las religiones no te acercan a Dios. Las religiones te alejan de Dios. Te hacen que tú en tu orgullo pretendas obtener, adquirir, alcanzar la salvación, cuando nunca lo llegarás. La salvación es como la distancia de aquí a Júpiter, que son muchos años luz. Y tú, bueno, tú eres un gran atleta y has tenido inclusive ya medallas de oro en el salto y puedes saltar maravillosamente, pero saltas solamente unos cuantos metros. Muy,
muy, muy lejos de poder llegar hasta Júpiter. Y así es la salvación, no llegamos. La cuarta cosa, que también es una doctrina equivocada, y Jesús y Pablo les está advirtiendo a los Gálatas, es que están excluidos de la justificación. Es el siguiente versículo, 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza. Nosotros aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Realmente no es lo que haces exteriormente o lo que no haces exteriormente, es lo que traes realmente en tu corazón. Y eso se va completando en tu caminar cristiano hasta aquel día que lleguemos al cielo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, en el versículo 18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Síguele adelante, completa, termina. Que inclusive pues Él es el que lo termina. Estando persuadido de estos, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Él ha comenzado en ti, Él lo va a terminar, pero completa ese trabajo. No te desvíes, no escuches tantas falsas doctrinas que hay por ahí que te esclavizan. Hacer esto, hacer aquello, tú tienes que hacer esto, claro, mira, cada domingo tienes que hacer esto, o el sábado si eres esto, lo otro. No tenemos que hacer nada. Ya tengo a Cristo en mi corazón, ya tengo la salvación asegurada. Y dice aquí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Porque una cosa maravillosa que nosotros aprendemos fácilmente, rápidamente en nuestra vida cristiana, es el gran amor de Dios. A pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos muestra su amor de esta manera, un amor ágape, el amor de Dios. Y ese nos lo inculca a nosotros para que nosotros lo tengamos. Romanos capítulo 13, en el versículo 1. Romanos capítulo 13, es Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, en el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y además angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El gran amor de Dios viene con Cristo Jesús cuando entra a tu corazón, cambia, transforma tu ser y empiezas a conocer el gran amor de Dios. No el amor que traemos nosotros de Hollywood y que nos enseña el mundo, que es realmente un amor egoísta. Eso no es amor.
sino un amor sacrificado, un amor realmente que emana de Dios. Bueno, pues Pablo quiere advertir a los Gálatas de todas estas falsas doctrinas que están llegando y que solamente están confundiendo a los Gálatas. No, señor, la doctrina bíblica es muy básica, es muy sencilla. Tú eres un gran pecador y como tal, tú no entras al cielo nunca. Tú no llegas. La paga del pecado es la muerte eterna con Dios. Pero Dios, que tiene un gran amor para contigo, mandó a su Hijo unigénito a la cruz para pagar tus pecados y de esa manera que tuvieras la oportunidad de resolver el problema de tu pecado. Él pagó todos tus pecados y lo que tú tienes que hacer es apropiarte de ese pago para que sea tuyo y con ello tener la vida eterna. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio de la redención que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él te regala la salvación, tú nunca la puedes ganar. Y entonces tú vas a Cristo, tú le dices que eres un pecador y que quieres que Él sea el dueño y Señor de tu vida, y ya está. Él entra a tu corazón por fe y Él te va guiando hacia la vida eterna con un boleto que Él te regala. Esa es la doctrina bíblica. Y las demás doctrinas que le añaden y le quitan con mandamientos de hombres, pues solamente confunden, desvían, extravían a la persona a que llegue a Dios. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí con estas doctrinas falsas. Pero la segunda mitad de este pasaje quiere hablar también de los falsos maestros, estas personas que precisamente son las que están llevando estas falsas doctrinas. Que los puedas detectar, que los puedas ahuyentar, que puedas no escucharlos, sino agarrarte de Dios mismo para ti. Y eso está en los siguientes versículos, en los versículos del 7 al 12, en donde vemos que Jesús fue compasivo con el pecador. Él odia el pecado, pero Él ama al pecador. ¿Tú te acuerdas de la mujer samaritana allí en el capítulo 4 de Juan? Cómo fue Jesucristo el que entendió el pecado de esta mujer y teniendo ella verdaderamente deseo de cambio, le concedió su misericordia. O la mujer adúltera, que la querían apedrear porque había estado en adulterio. Y Jesús en el capítulo 8 de Juan, pues va y le dice a esta mujer, vete y no peques más. Si Dios quiere que nosotros oigamos el Evangelio y nos apoderemos de él. Y no como los falsos maestros que vienen y no vienen con amor a enseñarnos el amor de Cristo, vienen a realmente cautivarnos para sus propios fines de reconocimiento, de ganancia personal, de orgullo, etc. Y eso, bueno, Jesús los realmente descubrió como hipócritas. Mateo 15, versículo 9, Mateo 15, versículo 9, que dice así, Mateo 15, 9. Este pueblo de labios me honra, dice Mateo 15, 8. Mas su corazón está lejos de mí.
Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Exactamente. Y en el Mateo 23, pues imagínate todo lo que podemos ver ahí en Mateo 23 y cómo les echó Jesús, compasivo, amoroso, pero él no puede soportar a los hipócritas. Mateo, son muchos versículos, empezando desde el versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el cielo delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sí? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y así está. Mateo 23, 17, insensatos y ciegos, porque ¿qué es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Y más dice, necios, ciegos. Y bueno, todo el capítulo, ay de vosotros, escribas, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 23, 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sepulcros blanqueados, Mateo 23, 27. Bueno, tú puedes leer todo el versículo, porque todo el versículo es de Jesús contra estos hipócritas. Él ama al pecador, Él es compasivo con aquel que reconoce y viene a Cristo humildemente para recibir perdón, mas no aquellos que por su orgullo, su egocentrismo, se creen superior a los demás, cuando por dentro están igual o peor. Y entonces eso no lo puede Jesús aceptar. Bueno, y en estas hay 6 cosas que vemos en cuanto a los falsos maestros que Pablo advierte a los Gálatas que tengan cuidados. Número 1, estas personas, falsos maestros, estorban la verdad. No entran ellos, como decía el versículo, ni dejan entrar a los demás. Y eso está en el versículo 7. Vosotros corríais bien. Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Como si Pablo no supiera. Pero no es lo que está diciendo. ¿Por qué se dejan llevar ustedes tan fácilmente ante estos rufianes, truanes, que están tratando de confundirlos y desviarlos? ¿Cómo es posible? Cuando yo estuve ahí todo era maravilloso y ustedes han caído en el engaño de estos falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. No, hay que ir a la Biblia, hay que ver lo que dice la palabra de Dios
El apóstol Pablo con mucha fuerza está predicando el Evangelio. La salvación es gratis, la salvación la consumó Jesús. No te dejes llevar por estos falsos profetas que te prometen muchas cosas con tal de que tú hagas esto y aquello y aquello y aquello y además pues contribuyas con esto y aquello y aquello. No es así. Número 2, otra advertencia de estos falsos profetas, dice que no son de Dios. Eso está en el siguiente versículo, el versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Dios nos llamó. Por sus frutos los conoceréis. A través del tiempo tú puedes ver quién es el verdadero cristiano y quién es aquel que predica pero no lo es, porque su vida no habla de su cristianismo. Así es. Segunda de Tesalonicenses, versículos 13, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Seguir el Evangelio correcto. Número 3, en el siguiente versículo, que es el 9, vemos la corrupción de estas personas. 9, un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura en la Biblia es aquella que influencia todo lo demás que está a su alrededor. Regularmente lo habla para mal, pero a veces lo habla también para bien. La levadura se mete y leuda toda la masa. Mateo 16, 6. Mateo 16, 6. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. Y luego el versículo 12, ahí de Mateo 16. Entonces entendieron que no les había dicho de que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los escribas. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Te traen mentira y te la dicen y te la dicen y te la dicen, y la verdad que tanto te la dicen que llega a ser una verdad relativa, mal, pero te lo crees como verdad. La corrupción de estos falsos maestros. No, eso no es lo que quiere Dios para contigo, como Pablo se lo está diciendo aquí a los Gálatas. 4 de esos falsos maestros les advierte que estarán en juicio. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que de él sea. Pablo confiadamente, con mucha mente abierta y muy dulce, dice: yo confío en ustedes. Yo sé que ustedes han sido engañados por estos falsos maestros, pero ellos van a recibir gran condenación. Mateo 18, 6. Mateo 18, 6. Mateo
18, 6. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgasen al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Sí? Cuidado con todos estos falsos maestros. Mejor ven a la Biblia. Número 5, bueno, son perseguidores. Se van contra aquellos que sí traen la doctrina. Se estaban yendo contra Pablo de una manera fuertísima. Siguiente versículo, que es el 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y yo, hermanos, si estoy predicando la religión judía, si estoy predicando otra religión para que no sigan la religión judía, sino que sigan otra religión, y que esa es la buena, ¿por qué entonces se me persigue a mí? ¿Por qué no se les persigue a ustedes o a otros de la religión? ¿Ah? ¿Por qué se me persigue a mí? ¿No será porque hay un escándalo, el escándalo de la cruz? La cruz es tropiezo para los que se pierden. La cruz es inclusive hasta insultante. ¿Cómo que yo no me puedo ganar el cielo? Yo puedo, es cuestión de que yo haga esto y aquello y yo me lo gano. Y que Dios quiere que sepamos que nosotros no podemos hacer nada. Grandes pecadores que somos, necesitamos un Salvador que haga todo por nosotros, porque dice el versículo que todas nuestras justicias, aún nuestras justicias, son como trapos de inmundicia, y nos caímos todos, y nos fue llevado como el viento, dice Isaías 64, 6. Todos nosotros caímos en pecado. Así es, persigadores. Dice Juan capítulo 16, versículos 1 al 3, porque vienen y te persiguen, vienen y están contra ti, precisamente por el tropiezo de la cruz. Dice la Biblia 16, 1. Estas cosas os he hablado para que en mí no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y bueno, hay una sexta advertencia que Pablo les da de estos falsos maestros en el siguiente versículo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Bueno, existía una diosa entre las muchas que había en esos tiempos, que exigía, si tú realmente eras muy espiritual, que te mutilases y te volvieras eunuco para ser más espiritual, y había muchas personas que lo hacían. Y entonces, pues ojalá y ellos, dice aquí el versículo de Pablo, ojalá hicieran eso y mucho más, para que ellos nos comprueben que realmente ellos son las personas que debemos de seguir. Ojalá se mutilasen, no mutilasen a otros, no que los mutilemos nosotros a ellos porque pues nos persiguen y nosotros los perseguimos a ellos. No, el cristiano no persigue a nadie. Ojalá ellos mismos se mutilasen los que os perturban. Maravillosas advertencias que nos da Pablo sobre la falsa doctrina que existe. En realidad, si tú hicieras toda una encuesta de cuántas personas leen la Biblia, Jesús dice: erráis ignorando las Escrituras. La verdad es que mucha gente tiene Biblias, nadie la lee.
Pero la Biblia no es un amuleto al cual frotamos para que salga Aladino. No, no. Es para que la leamos y de ahí saquemos lo que dice Dios. Y podamos nosotros detectar la falsa doctrina y podamos nosotros detectar los falsos maestros que abundan y que nos dicen lo que dice Dios, según ellos. Pero lo que Dios quiere es que tú sepas lo que dice Dios, yendo tú a Dios directamente, tú mismo, ir a Dios y ver qué dice Él. En este libro maravilloso, la Biblia, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere que tú sepas de Él y de ti, y que se resume tan maravillosamente en el gran amor de Dios. Porque de tal manera te amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a la cruz, Él pagó por tus pecados, así de grave fue la situación que Dios vio como la única manera de salvarte. Y lo que tú tienes que hacer es ir a la cruz y entregar tu vida a Él. Él quiere ser tu Salvador, Él quiere ser el Señor de tu vida. Tú has pecado, tú reconoces tu vida pecaminosa, tú sabes que estás en enemistad contra Dios. Isaías 59:2, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Pero Él quiere que tú regreses a Él. Él quiere que tú vayas a Él y pidas perdón y que lo hagas el dueño, amo de tu vida. Él quiere guiarte una vida abundante aquí en la tierra y más importante, Él quiere regalarte el cielo. Él quiere que tú te vayas al cielo por la puerta ancha. No porque tú haces esto o aquello, no puedes hacer nada, sino porque Él ya pagó por ti y te dará ese regalo. Él pagó el precio de tus pecados. La paga del pecado es la muerte y Él la pagó para que tú no la tengas que pagar. Esta noche reconoce que eres un pecador. Esta noche quiero que tú reconozcas que estás muy, muy lejos de Dios y que tus obras son trapos de inmundicia para con Dios. Todos nosotros hemos pecado. Cada cual se fue por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta noche ven a Cristo. Esta noche habla con Él. Dile que tú quieres perdón y que quieres que tu vida sea totalmente transformada, teniendo ahora a Cristo como tu Salvador. Muy sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Un versículo que está allá en Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Él está tocando en este momento a la puerta de tu corazón. Él quiere que abras la puerta, que te entregues a Él, que lo invites a entrar, a que se siente en el trono de tu vida. Él quiere ser tu Salvador. Él quiere ser tu Señor. Tómalo como el Señor de tu vida. Ábrele la puerta en este momento. Díselo, entra a Dios. Siéntate en mi corazón. Dame la vida eterna que yo no tengo. Pues vamos a hacer una pequeña oración tú y yo, en donde tú hablarás con Dios. Yo te guío en una oración. Tú en silencio repítela. Habla directo con Dios. Dios,
en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí allá en la cruz del Calvario, perdóname y entra a mi corazón. Yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Yo quiero que te sientes en el trono de mi corazón. Una nueva vida, un borrón y cuenta nueva. Regálame la vida eterna que tú ofreces. Entra a mi corazón. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste oración conmigo, si tú le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, Él entró, Empieza una vida cual tú no conoces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Agarra tu Biblia. Si no tienes Biblia, pídesela a quien te invitó. Empieza a leer el Evangelio de Juan, en donde está plasmado poderosamente el amor de Dios. Vas a ver que saltan las palabras. Como dice otro versículo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Ponte a leer el Evangelio de Juan. Él te va a ir guiando a que tú lo conozcas, a que tú avances en una vida cristiana con tu boleto al cielo. Y aquí estamos el jueves que entra. Todavía hay más que hablar de este libro de Gálatas, aprender más de Dios, que quiere que vivamos en la libertad de Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pues muy bien, te deseo lo mejor para este fin de semana que se aproxima. Y aquí estamos, jueves siguiente a las 8:30 de la noche. Que Dios te bendiga.